Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy no vamos a hacer arte de la A a la Z, hoy vamos a hablar de un tema un poco diferente. Quiero hablar de un suceso de actualidad, de una noticia, de algo que acaba de acontecer. Quiero hablar justamente de un artista que se ha ido el día de hoy. Quiero hablar de Antonio Caro. Antonio es un artista colombiano, en específico un artista bogotano, conceptual. Nace en el año 1950 y su obra empieza a finales de los años 60, en el año 69, y nunca paró de producir arte. Es decir, tiene una obra muy extensa y empieza muy joven. Mi interés, claro está, no es hacer una revisión exhaustiva de toda su obra. Si acaso puedo hablar de algunos puntos precisos y eso es a lo que quiero ir el día de hoy. Como les decía, es uno de los padres de lo que se podría llamar el arte conceptual colombiano. Ya habíamos visto, por ejemplo, a Felisa Burstyn. Ya habíamos hablado de ella en Arte de la A a la Z. Pero hoy vamos a hablar de uno de sus compañeros. Y tal vez es el que ha calado más profundo en la historia del arte colombiano y sobre todo en los íconos, en las grandes imágenes que uno puede pensar en Colombia, en el arte, está Antonio Caro siempre allí. Justamente aquí está él y detrás está una de sus obras más emblemáticas que seguramente vamos a hablar un poco más de ella. Aquí está. Sus obras, como pueden ver, tienen una gran influencia del pop art, tiene una gran influencia del minimalismo y además de eso su obra no se queda meramente en el pop art, sino que atraviesa el pop y llega hasta la denuncia y se instala como una especie de imágenes icónicas que procuran hablar de la sociedad colombiana, en específico de las problemáticas de la sociedad colombiana. En la mayoría de las descripciones que se le han hecho y que hicieron, por ejemplo, el día de hoy, que han sido bastantes, muchos utilizan la palabra irreverente. Ahora bien, es bueno pensar cuál es la irreverencia de su trabajo. Primero, sus imágenes están cargadas de ironía. Por ejemplo, escribir la palabra Colombia con el estilo de fuente, con la letra de Coca-Cola. Esta obra se llama justamente Colombia Coca-Cola y es del año 75. Es una especie de acercamiento a usar las formas del capitalismo, la publicidad, las marcas multinacionales muy reconocidas para hablar en contra del capitalismo. Además, su técnica es simple, no procura que la técnica sea el centro de la obra, no intenta ser grandilocuente y justamente allí me quiero detener un poco más adelante. Él hablaba de su torpeza, siempre había dicho que era una persona muy torpe con las manos y además que era muy miope y a pesar de eso tenía una necesidad increíble de expresarse. Es decir, a pesar de que los medios fueran limitados, tenía la necesidad de hablar y hablaba de manera certera, de manera fuerte, con palabras sencillas, con frases muy cortas. Se vale de los elementos de la publicidad para hablar de sus obras, pero también quiero tratar un poco una obra anterior, una obra del año 70 y tal vez la obra que lo hace saltar a la fama. Se llama Cabeza de Lleras. Aquí hay un busto de la cabeza del presidente Lleras y este busto está realizado en sal. El busto fue preparado en el año 70 para el Salón Nacional de Arte. Aún así, el día anterior, lo que hizo Antonio es que puso una gran cantidad de agua en el busto y al día siguiente lo que encontraron fueron charcos de agua salada. Este busto de una especie de gran presidente, de una especie de héroe, este reconocimiento que se le hace normalmente a las figuras ilustres, había desaparecido. Se había convertido en agua. Y es en parte hablar de cómo se ha transformado una época en Colombia.
cómo hemos pasado, por ejemplo, al Frente Nacional. Pero también es hablar de cómo esos grandes héroes, esos grandes monumentos, eso que teníamos antes ha desaparecido y ahora simplemente es un charco de agua salada que lo único que hace es desorden, reguero, caos. Ahora bien, yendo un poco más adelante, pudiendo hablar seguramente de sus obras, de ahí en adelante tal vez tienen cierta coherencia. Claramente las obras son muy distintivas, empiezan a tener una identidad muy particular. Desde Colombia Coca-Cola del año 75, de ahí en adelante, por ejemplo, esta obra que se llama Chiote es una obra donde utiliza la imagen de una marca de chicles muy conocida que es Chiclets Adams y coloca la palabra achiote. El achiote es importante para las culturas ancestrales, es un pigmento rojo y este mismo pigmento lo terminaría utilizando en la ciudad de Viena para untar a todos los visitantes que se dejaran untar con el achiote mientras veían su exposición. Es decir, también hay algo performativo en esta idea de que el mensaje te llega pero también te toca y tú lo sientes y te transformas. Sobre eso hay una frase que me encantaría citar y voy a citar al final porque viene con una pequeña reflexión. Como habíamos visto ya en las Guerrilla Girls, los carteles se convierten en arte. Usa elementos propios, por ejemplo, de las culturas ancestrales, pero también utiliza la autorreferencialidad. Por ejemplo, este afiche muy conocido, tal vez una de sus obras más conocidas, Todo está muy caro, es una frase tan común, tan típica, tan de todos los días, pero que también está jugando con su apellido, el apellido Caro. Y es para hablar también de la situación económica en Colombia. Es una situación además que no ha variado con las épocas, si acaso ha empeorado. Y justamente por eso su obra parece que es atemporal, parece que se mantiene hasta el día de hoy y que podemos leer la crítica con los mismos ojos que se podía leer en esa época. Porque tal vez, aunque claro los contextos han cambiado, las situaciones y las problemáticas se mantienen, se enfatizan y por eso su obra tiene esa capacidad de llegar a través de las épocas. No importa si es una ficha del 75, no importa si es un trabajo que hizo en el año 2015, 2010, 2018. Son obras que siempre van a llegar con vigencia. Y esa vigencia también está escondida en la simplicidad. Se dice de Caro que es un pionero, y es un pionero sobre todo en su actitud. Para él debe existir una actitud en el arte, una actitud cultural la llama. Es decir, una manera de imponerse y colocarse como artista para realizar sus obras. Para él eso es aún mucho más importante que la técnica o que de pronto la capacidad de lo que llamarían talento. Creo que va mucho más allá. Por ejemplo, Aquí no cabe el arte es una obra donde en cada una de las letras está el nombre de un estudiante o un sindicalista asesinado. La denuncia es directa. Los nombres están en un cartel que quiere ir más allá del arte y quiere ser una imagen que transgrede. Sus posiciones son clarísimas. Sus posiciones políticas, sus posiciones respecto a la vida, sus posiciones respecto a la situación económica, a la situación social, son muy claras, las deja evidentes y utiliza la publicidad para hacerlas evidentes. Su trabajo es casi aforístico, nos permite reconocer la capacidad gráfica de los textos. Son textos cortos, pequeños, pero que tienen una gran capacidad gráfica. Sí, los leemos en un principio, por ejemplo, el imperialismo es un tigre de papel. Aún así, la lectura es apenas el inicio, la lectura literal, de la interpretación de las obras que esconden una mayor complejidad. Por ejemplo, en este caso, esta obra parece una bandera roja, una bandera soviética, comunista o tal vez de la República Democrática China. Esta bandera está utilizando una frase de Mao Zedong con la que se refería al imperialismo americano. El imperialismo americano es un tigre de papel. Esos grandes poderosos parecen amenazantes, pero en verdad son débiles, frágiles, y donde los toquemos vamos a notar
su verdadera textura. Ya para finalizar con las obras de Antonio Caro, y tal vez para hacer este pequeño homenaje, quisiera leer una frase que encontré en una entrevista que se le realizó hace no mucho tiempo. Dice: las personas necesitan entender la biología, las matemáticas, pero en realidad el arte no necesita ser entendido. Más bien, las producciones artísticas necesitan que las personas se apropien de ellas, y lo mejor que puede sucederle a un trabajo artístico es que el público se empodere de él. Los artistas tienen que tener una actitud al momento de crear su obra, pero también los espectadores tienen que tener una actitud al momento de dejarse tocar, así como se dejaban tocar y manchar por el achiote a la hora de entender y leer las obras, como las obras de Caro, que parece un maestro del aforismo dentro de la pintura, un maestro del aforismo dentro del cartelismo. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y deja en comentarios tus impresiones. También te recuerdo que puedes verme en vivo de lunes a viernes en mi canal de Twitch www.twitch.tv/filosófico con Z y W. Allá nos vemos.